Bienvenidos a el podcast Fútbol y Café. Sebastián, parcero, ¿cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo vamos? Bien, papá. Bueno, bienvenido a este nuevo espacio en el cual, bueno, nada, decidimos compartir vivencias académicas de fútbol. Mm, en este espacio eh, tipo podcast, ¿sí? Tipo entrevista. Entonces, nada, saludarte, Sebastián Sarria, parcero. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco de cómo vino esta amistad entre los dos. Tiene una anécdota bien bonita, recuerde. Perfilado y en punta de pies. Gra- Gracias, Nico, por invitarme a este espacio. Sí, la verdad que, bueno, fue bastante curioso. Por un grupo de preparadores físicos en Colombia y una pregunta que hiciste ahí acerca de GPS, yo te contesté y empezamos a hablar. Y de repente yo estaba aquí en Guayaquil trabajando en un club de fútbol y salió la propuesta pues de llamarte y a los 2 días estabas aquí con nosotros trabajando. La verdad que fue bastante espontáneo todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que para contarle un poco a la gente, nosotros nos conocimos por este chat de WhatsApp durante la pandemia, que obviamente esto hizo que la gente conectara bastante más. Eh, la pregunta fue acerca de un GPS, me acuerdo mucho, me compré un GPS. eh, yo sabía que en algún momento este GPS me iba a servir porque, bueno, en su momento no sabía utilizar esta tecnología. Hice la pregunta de para qué sirve, cómo se hace, siempre tratando de estar inquieto en el conocimiento. Y bueno, se dio este tema de que em, tuviste la posibilidad de llevar a un preparador físico, se alinearon los planetas para yo ir en Ecuador en su momento, estaba en Argentina y la verdad nunca pensé en, primero, conocer una persona, eh, o sea, tan humana, tan buena profesional como usted, y bueno, de ahí un montón de anécdotas, ¿no? Compartimos varios equipos, confiaste en el trabajo, pero bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca del fútbol en la cantera, esa parte que nos compete, de la cual estudiamos la preparación física en las canteras. Em, Sabemos que eres una persona muy académica, que lee bastante, que se preocupa por el detalle, que está constantemente con estos estudios, con estos datos, ¿sí? Entonces, la iniciativa de invitarte a ese espacio es para que hables de todas esas vivencias que tuviste, ¿no? Sabemos que estudiaste en la Universidad Europea del Madrid, tuviste las vivencias de ver los entrenamientos del Feyenoord, del Ajax, de vivenciar en Colombia, de vivenciar en Ecuador. Entonces, bueno, háblanos un poco de ti, Sebastián, cuántos años tienes y un poco de tu trayectoria. Sí, bueno, pues actualmente tengo 28 años y sí, un poco lo que venías diciendo. Yo estudié en Madrid, en la Universidad Europea de Madrid, hice la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte enfocada en fútbol. Y una vez terminé, digamos, el grado, que se le conoce así a la carrera, empecé a hacer una maestría en la Universidad del Real Madrid, ¿no? Esta maestría fue sobre todo en detección de talentos y dirección de canteras, más o menos se ha enfocado en eso. Y la verdad que fue una experiencia brutal por todo el conocimiento y sobre todo las personas que uno puede conocer en ese medio. Como bien dices, tuve la oportunidad de visitar clubes como el Ajax, como el Madrid, como el AZ, Feyenoord, Federación Holandesa. Y luego tuvimos la fortuna pues de ya no ir a visitar, pero sí venían representantes de equipos como Valencia, Villarreal, Athletic de Bilbao, Federación Belga.
Federación Croata, a contarnos un poco bueno, de cómo se trabaja en cada uno de estos lugares, ¿no? Sí, muy, Y luego, pues, nada, ya enfocado en lo que sería a nivel de trabajo, de tener la oportunidad de trabajar en Colombia, un club que quiero mucho, a pesar de que estuve solo 3, 4 meses trabajando, que es Fútbol Paz, un club que forma jugadores, pero no forma jugadores, sino que forma futbolistas para la vida, que es como ellos lo nombran. Y es un club que en poco tiempo me enseñó muchas cosas. Muchas, ahí fui preparador físico. Y bueno, justo llegó la pandemia, estuvimos parados y eso hizo que me ha tocado como, digamos, salir del club. Pero es un club que en 4 meses le cogí mucho aprecio, la verdad, por todo lo que pude aprender allí con la persona, la dueña del proyecto, que es una gran persona, César. Y luego, bueno, me salió la oportunidad de venir a Ecuador y aquí he estado bueno, trabajando en 2 clubes, ya en la parte de dirección de cantera, ¿no? Era el director de la cantera. El primer año fui director de cantera con un amigo, que fue el que me trajo. Y en el otro club, en el segundo año, fui igual director de cantera y ahí pues bueno, estuviste tú ahí ayudándome, sobre todo en todo el tema de la parte física. ujú. Y Sebas, bueno, muy ricas esas experiencias pluriculturales en diferentes, bueno, en dos continentes, ¿no? En el europeo, en diferentes contextos, el español, el contexto holandés, que obviamente en esa parte de Europa obviamente son diferentes, ¿no? Los españoles un poco más parecidos a nosotros los latinos, ¿no? En ciertas cosas, no totalmente, pero también tuviste esa vivencia en dos países hermanos, ¿no? Que es muy parecidos, Colombia, Ecuador, ¿sí? Bueno, yendo al tema, compártenos un poquito de esas vivencias, ¿no? Nos interesa saber mucho acerca de esa preparación física en el Feyenoord, en el Ajax, sabemos en el AZ Almar, ¿sí? ¿Me equivoco si es el Feyenoord o es el AZ Almar? En ambos, en el Z Almar y en el Feyenoord y en Ajax. Vale. Compártenos un poco, digamos, esas experiencias, digamos, que usted ve en ese fútbol holandés, ¿sí? Que usted siente que nosotros como fútbol latino podemos juntarla y convertirla hacia nuestro contexto, o qué fue lo que más te llamó la atención que no habías vivenciado, obviamente, en Sudamérica. Bueno, hay que partir del hecho de que obviamente estamos hablando de contextos completamente diferentes, ¿no? Bueno, en Sudamérica, Colombia, Ecuador, tenemos chicos que muchas veces ni comen o comen una vez al día. Tenemos chicos donde la violencia, tanto intrafamiliar como a nivel de la sociedad, es altísima. Entonces eso hace que a nivel, digamos, psicológico sea un poco más complejo el tema de tratar con los jugadores de aquí. Mm, y en el otro lado tenemos pues lo que es Europa, que sobre todo lo que es Holanda, España, donde no se ven este tipo de problemas o por lo menos no son un problema, digamos, grande, ¿no? A nivel de trabajo, bueno, antes de hablar del trabajo, luego hay unas diferencias obviamente a nivel de características de jugadores. Eh, pues aquí en Sudamérica predomina el jugador negro de características rápidas, alto, fuerte, eh, y se encuentra jugador talentoso igual de otras, digamos, características físicas ya no tan marcadas como los negros, ¿no? Sin embargo, en Europa, o por lo menos en lo que es Holanda y España, esta parte no es tan marcada, ¿no? Mm, De uno más jugadores, digamos, un poco más, no pequeños en talla, pero pues no son ese biotipo de lo que puede ser, digamos, el juego sudamericano, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hay una gran diferencia, tipo de jugadores que uno se puede encontrar. Aunque sí que es verdad que ahora mismo en Europa
por la migración, pues hay Claro, muchos hijos de africanos, ¿no? Que están allí en los diferentes clubes. sí, vemos que, Luego, digamos que, sí, disculpa, esa, esa combinación de razas viene en parte mucho por África, ¿no? Tienes ya en Holanda jugadores pues, de raza negra, ¿sí? Entonces es lo que usted dice, ¿no? claro, Ah, claro. Entonces, bueno, eso digamos que por un lado, pero luego sí que es verdad que a nivel de trabajo, en el tema de la preparación física, pues van un paso más allá. Y obviamente no quiero generalizar a nivel de todo Sudamérica ni de toda Colombia o Ecuador, pero sí van un paso, digamos, más allá en el tema de la preparación física con respecto a nosotros. Partiendo de la base de que, por ejemplo, ellos, mm, todos estos equipos tienen personas encargadas de tener una, digamos, estoy hablando de lo que es el Ajax, el AZ, ujú. Feyenoord, de personas encargadas de, digamos, como decirlo de alguna manera, analistas de rendimiento, ¿no? Donde son personas que tienen una base de datos de todos los jugadores que han pasado, que han tenido, donde sacan percentiles de si este jugador pertenece digamos, al top de nuestros jugadores o no. O sea, tienen su Eh, base de que, datos propia. claro, ellos Mm. tienen una base de datos propia con base a todas las evaluaciones que ellos han podido lograr, ¿no? Luego, por otro lado, es que el jugador es muy independiente, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustaba mucho de la Z Almar es que ellos tienen el gimnasio, es como que al final de donde están todos los vestuarios. Entonces, un jugador para salir a campo tiene que sí o sí pasar por el gimnasio. Ok, Y ellos tienen, digamos que, como unas hojas pegadas a la pared con ciertos trabajos de movilidad protocolos. de, sí, unos protocolos de movilidad de cadera, de movilidad de, no sé, cualquier tipo de cosas, ¿no? Donde el Mm. jugador es increíble, pero yo estoy allí, yo veía a los jugadores de 10 años llegar, mirar el trabajo que les tocaba y ellos mismos hacer el trabajo, ¿no? Claro, eso es un proceso de muchos años y lo que hablábamos, ¿no? Es otro tipo de personas lo que ellos digamos que tienen, ¿no? Son personas, pues Claro. a nivel educacional han tenido más oportunidades que aquí, donde tienen una visión de compromiso diferente. Aquí el jugador es más alegre, más, muchas veces si me lo puedo saltar, me lo salto, que no Ujú. quiero generalizar, pero suele verse eso, ¿no? Sebas, Y y disculpa, aprovechando que, bueno, nos compartes eso, nosotros, digamos, acá en Universidad Católica, hay digamos que, un nombre a esa primera parte, que, digamos, cuando yo llegué a la estructura ya estaba establecida y es la llamada zona cero. En los jugadores, digamos, del primer equipo, en el equipo de reserva, sí se evidencia que ellos llegan, hacen su trabajo, ¿sí? Porque hay días de zona cero libre. Digamos que te cuento esto porque es muy similar a lo que usted me está contando, ¿no? Pero lo que usted dice, ¿no? Llama la atención que chicos tan pequeños ya tengan ese hábito, ¿no? Digamos que eh, lo hemos hablado en su momento, es una misión que nosotros como preparadores físicos tenemos que pelear, ¿no? Como que generar esos hábitos, hacer al jugador más consciente de la importancia, también nosotros mismos, tomarle la importancia de, a ver, quiero predicar, también aplico, hago una sentadilla, agarro el roller, duermo mal el día anterior, hago un poco de movilidad, ¿sí, no? Entonces, muy interesante lo que usted enuncia. Y bueno, háblanos un poco de lo que se escucha, lo que se dice de esta eh, multideportes, ¿no? Por así llamarlo, que ellos eh, ponen a sus chicos a practicar no solamente fútbol específicamente en sus primeras etapas, sino digamos otros deportes. Vemos el claro ejemplo de Zlatan Ibrahimovic, que lo vimos retirarse a una edad muy avanzada. Cuéntanos un poquito de eso. sí, bueno, eso es verdad que está marcado, creo que es en el Ajax donde lo pude apreciar. Ellos,
esto lo suelen hacer, digamos, con los jugadores más pequeños, ¿no? Los jugadores más pequeños me refiero, no sé si son 8 o 9 años o 10 años, no recuerdo muy bien, en realidad estaría mintiendo si te digo un número exacto. Pero sí me acuerdo que ellos tenían un día a la semana en que hacían gimnasia artística para darles diferentes habilidades motrices y pues todo este tipo de cosas que te puede dar un deporte diferente al fútbol, ¿no? Ujú. Y creo que era el Ajax. Que no recuerdo bien si era el Ajax, pues, puede que me esté equivocando, pero creo que era el Ajax. Y bueno, esto al final te da, digamos que un jugador, no digamos a nivel futbolístico más completo, porque la gimnasia artística no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí te da un jugador con muchos recursos, con muchos movimientos naturales que, que él puede hacer que una persona que fue especializada desde los 6 8 años, pues no los puede hacer, ¿no? Y eso es algo que se ve mucho, sobre todo en el fútbol o en el fútbol sudamericano, la especialización temprana. Claro. Y es como que va a ser futbolista y desde los 5 años tiene que jugar al fútbol y solo puede jugar al fútbol. Y pues en realidad no, hay que darle otros Las estímulos diferentes, otras vivencias. patrones motores, otras vivencias, otras experiencias. Entonces eso es bien interesante. Hay un equipo en la Z, creo, o el Feyenoord. Es que, perdón, eso fue hace unos, ¿qué? 7 Refresque la años memoria, pues, papá, refresque esa claro, memoria. pero uno de esos dos equipos tenía, por ejemplo, en la entrada al complejo unos, digamos, juegos, un parque, perdón, no era uno de esos equipos, era el Red Bull el Red Alemania. Bull Leipzig, Alemania. Ellos al inicio cuando entraban los chicos tenían unos juegos en un parque, digamos, para que los niños jugaran y Ok. era casi que una obligación que los niños estuvieran ahí 15 minutos, 30 minutos jugando. O sea, me Entonces, imagino que mientras, una cosa parecida a lo que uno ve como el desafío. O sea, el desafío, na- pásate algo así, agarrado, haz un rollo, alguna vaina de algo así. esas. Entonces no era lo típico de, por ejemplo, bueno, en España lo que se ve mucho es como que el jugador llega y llega al camerino, al vestuario, en el vestuario ya uno va, lo saca, listo, tal, se van a calentar con el prepa y ahí ya salen todos. Este equipo no lo hacía de esta manera, este equipo lo que hacía era que el preparador físico o el entrenador, porque eran los más pequeños, iba y los sacaba a todos del parque. O sea, era como que listo, ya están todos en el parque, ahora sí me los llevo a entrenar, pero salían desde el parque. Entonces ya no perdían tiempo en lo que se llama el calentamiento, el warm-up, porque pues, ya el chico viene activo de jugar, ya ha Claro. adquirido otras habilidades motrices, sabe escalar, sabe trepar, sabe gatear, sabe rodar. Sí, todas estas habilidades Eh, básicas de movimiento, importantes. Que correcto, ahora, correcto. ahora vivimos en una época que el chico está en un celular y se ha perdido esto. Y no las tienen ahora mismo. Entonces, sí, eso, la verdad que es un club que donde han invertido muchísimo y, y son cosas que son replicables aquí en Sudamérica, pero y no se lleva mucho dinero. O sea, hacer un parque de estos no es que uno vaya a gastarse una millonada, Sí, o sea, pero tal vez por justamente, desconocimiento no lo hacemos. Sebas, justamente o sea, hoy veía una imagen y decía, era un esfero, ese esfero big, normal, el que sí conocemos todos, y decía, fue creado en el 1800 una cosa por ahí, y decía, haz tremendamente bien lo básico, ¿sí? Y me parece puntual. En Colombia, acá en Ecuador, bueno, en Sudamérica, parques, hay cosas de esas, pero digamos que, ¿qué hicieron ellos? Llevar ese parque al inicio y obligar a los chicos que pasaran. O sea, algo tan mínimo hace que potencien sus jugadores desde una temprana edad. Claro, algo tan básico, la realidad es que sí, y bueno, luego sí que es verdad que luego tienen cosas ellos que no las tienen sino ellos. Claro, Ellos es verdad que tienen, creo que la mitad del año les cae nieve, entonces tienen sus propias canchas echadas. presurizadas, climatizadas, duchadas, luego tienen cosas para entrenar adentro, unas bandas eléctricas para correr, pero que yo no se las había visto sino a ellos. Bueno, Ujú. tienen una cantidad de cosas obviamente que lo pueden hacer porque tienen el dinero. Y es la diferencia que tiene Europa sobre nosotros, que a nivel
de inversión, pues ellos en canteras invierten infraestructura, muchísimo más de lo que podemos llegar a invertir nosotros en Sudamérica. claro. Pero bueno, Eh, Sebas, ahí, digamos, aprovechando, ¿por qué pensarías tú que países como Uruguay, que tienen 4 millones de habitantes, países sudamericanos como Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, que aportan muchos jugadores al fútbol europeo, ¿por qué crees que estos jugadores van allá, digamos, desde la habilidad ganan y obviamente sabemos que necesitan su periodo de adaptación desde la parte física, pero se nota que el jugador sudamericano tiene esa picardía, el jugador latino, para ser más exacto, tiene esa picardía, es ese que, dribbling, eso que por ahí el jugador europeo le cuesta. ¿Por qué crees eso? bueno, eso yo creo que porque nosotros aquí digamos que no somos tan metódicos como lo llevaban a hacer allá. En España también se ha peleado mucho ahora mismo el tema de cuando el Barça se puso de moda, porque ya los equipos limitaban la creación del jugador por poner a tocar, 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 y prohibían que sea con regate, uno contra uno, un dos contra uno, porque se quería era el toque, 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 toque para ganar, pero no para formar el jugador. Muchos Claro, clubes cayeron en ese error, no estoy diciendo que todos, pero sí hubo ese Barça, digamos que fue en cierta medida contraproducente por eso mismo. ¿Qué pasa en Europa? Que es lo que yo puedo ver, que ahí el tema de la tecnología pues es mucho más avanzado. Allá literalmente todos los niños tienen celulares, todos. Aquí todavía te encuentras, te vas a San Lorenzo o a Ricaurte y pues todavía te encuentras niños que juegan en la calle. Entonces, a la final eso también da esa chispa de imaginación del jugador de calle, del barrio. Culturalmente es diferente, ¿no? claro. De Uruguay no podría decir porque no conozco, pero Ese al fútbol de fútbol, calle ese lo fútbol calle, seguimos ¿no? teniendo. La Claro, favela, eso lo sé. ese fútbol barrio, digamos, en Argentina, digamos, tuve la oportunidad de vivenciarlo. Algo que me parece súper interesante, que creo que lo hacen en Uruguay y en Brasil, es el baby fútbol, que en Colombia es el microfútbol, pero digamos que todos están obligados a jugar eso para luego ir al fútbol. Entonces, digamos que está bien, Europa tiene eso, esa tecnología, todo eso, pero acá en Latinoamérica lo hemos dejado de hacer. Tenemos ese fútbol calle, ese dámela que te hago famoso, ese tunelcito, eso en el colegio que juegas, túnel patada, que coloquialmente se llama cuca patada, eso de en el colegio jugar con la tapa, te lo digo porque bueno, en el colegio se da eso, ¿no? Acá en Ecuador Claro. con el indoor, o sea, eso por ahí, bueno, eh, Sí, eso al final eso marca, digamos que diferencia sobre todo en la creatividad y la habilidad del jugador, ¿no? ujú, Pero sí que es verdad que eso, digamos que ahora los clubes en Europa lo intentan replicar. Por ejemplo, eso que dices tú del baby fútbol, la Federación Belga, ellos, por ejemplo, sus chicos hacen, digamos que torneos, pero no hay un ganador nunca, sino que es ok, como es a jugar para que el chico se divierta y haga de lo que pueda hacer. Pero no les ponen a los chicos, estoy hablando de los más pequeños, ¿no? No les ponen la presión del resultado de tienes que ganar porque no, ahí no se celebra el ganador, no se celebra nada de eso. Si me entiendes, es solamente el desarrollo del niño y por eso se quitan los puntos, no se dan puntos, no se gana, no se pierde. ujú, Entonces es curioso cómo ellos logran meter, digamos, esas ideas. El Ajax, ellos tienen algo que llaman como el Quality Cruyff, como la cualidad de Cruyff. Bueno, Johan Cruyff es el jugador más emblemático de ellos. Y es como que a cada jugador le buscan cuál es la cualidad que tiene ese jugador que le hace diferente al resto. Y en esa cualidad, cualidad futbolística. sí, y esa cualidad la explotan. Si, me entiendes? Pues si es el regate, pues le explotan el regate, si es, entonces eso lo hacen. Y tienen los medios, porque al final es un club que
invierte muchísimo en cantera, entonces lo puede hacer. Entonces ellos sí intentan replicar, de hecho sus jugadores tienen tarea para casa, un trabajo donde tienen que ir y grabarse haciendo, no sé, 200 toques a la pelota. Entonces, claro, son cosas que tal vez ellos no lo tienen ya en el fútbol de calle como lo tenemos, digamos, todavía nosotros, vigente en ciertos lugares, pero sí, sí intentan replicar de una u otra manera. Claro. Sebas, digamos que eso que tú dices eh, me hace ahora pensar en lo que proponen ahora varios autores, son los small-sided games, los juegos en espacio reducido, ¿no? Toda esta teoría de la práctica deliberada, de aprender jugando, ¿no? O sea, muy interesante lo que hacen los belgas y bueno, mira lo que están haciendo en los últimos mundiales, ¿no? Em, Haciendo como una relación, ¿sí? Y teniendo en cuenta tus vivencias en España y bueno, ahora que nos comentas de Holanda, sabemos que eres especialista en el entrenamiento de fuerza, en el manejo de herramientas como el encoder, como los GPS. Recuerdo que en Porteño eh, compartimos digamos que fuiste un maestro, para así decirlo, para mí en ese tema de las herramientas, mi papá en la tecnología. Em, Todo ese conocimiento que adquiriste allá, ¿cómo creerías que se puede aplicar primero en una microestructura, obviamente que crea en el trabajo de uno, para potenciar todos estos jugadores latinoamericanos que estamos viendo en estos últimos años, muchos proyectos que han empezado, digamos, el propio Ecuador, que hace unos años no, em, digamos, tenía un mercado tan amplio en Europa de vender jugadores? ¿Cómo crees que todo este conocimiento en la preparación física lo podemos traer acá a Latinoamérica, bueno, a Sudamérica más exactamente, para potenciar los nuestros, ¿no? Claro, bueno, eso ya se está dando, ¿no? Ya hay clubes que trabajan con encoder. La gran mayoría de clubes tienen GPS, no sé si en formativas o en cantera, como le llaman, pero ya se ve, ¿no? Ya, o sea, no se consigue un club profesional que no tenga GPS ahora mismo, incluso aquí en Sudamérica. Eh, Todos usan GPS por no decir, bueno, la gran mayoría por no decir todos. Encoder, digamos que es una herramienta menos conocida, pero ya se ve mucho trabajo. Sé que Liga trabaja ya con Encoder, bueno, Católica, sé que ahorita informativas trabajan con Encoder por ti, y diferentes clubes. Estoy seguro que a nivel de Colombia también ya conocen los Encoder y trabajan en ese tema, ¿no? El tema es más que trabajar o que simplemente tenerlo como una herramienta, es poder, digamos que lograr interpretar esos datos, que es lo que Europa ya hace y que nosotros digamos que, bueno, no estoy diciendo que no lo hagamos todos, pero que apenas estamos como que incursionando en ese tema. Pero en Europa ya llevan ciertos años trabajando con eso y ya saben interpretar para qué son los datos. Pasa mucho con el tema de GPS, o sea, yo me he encontrado con muchos, digamos, preparadores físicos que usan GPS, pero lo que hacen es simplemente mirar la distancia total recorrida Claro. y, y, por ejemplo, van, yo no sé, con el central y dicen, no, es que no corriste en el partido, tienes que correr más, porque la distancia total no fue, no sé, no pasó los 10.000 Y me imagino metros, que ese 10 sprint y kilómetros. esa alta intensidad, jue madre, no la vieron muchas Claro, veces. entonces resulta que pues digamos que el volumen total o la distancia total recorrida pues es simplemente un valor que indica un volumen en el partido, más no te da, digamos que como una información de calidad de rendimiento, ¿no? Porque cada posición tiene unas variables diferentes. Entonces, es digamos que mal interpretada, incluso en España, porque en España me he encontrado con jugadores que me han dicho, no, es que me dicen que no corro lo suficiente porque no llego a los 10.000 y me hacen correr por fuera. Y yo estoy como que, "Ah". Pero aquí también se da muchísimo eso. Y en realidad se pasa por alto el tema de las aceleraciones, de los impactos, de desaceleraciones, alta intensidad, sprints. Bueno,
infinidad de cosas que te dan los GPS, que es información un poco o mucho más valiosa que lo que sería la distancia total. Entonces yo creo que la clave no está en simplemente tenerlos, la herramienta, sino en saberla aplicar y saberla interpretar para poder mejorar el rendimiento de los jugadores, ¿no? Y luego, que es algo que sí estoy casi seguro que no se hace, es lo que hablábamos en un principio, el tema de las bases de datos. Uno ya ve en Europa casi todos tienen sus bases de datos. Aquí no. Entonces tú aquí no puedes comparar a un jugador ni ver eh, en qué sitio está, ¿no? Que no quiere decir que un jugador que esté, digamos, físicamente más bajo que otro, hablando del mismo jugador de la misma posición, no quiere decir que ese jugador no valga para el fútbol profesional, porque pues, luego te encuentras jugadores, no sé, no, o sea, no quiero decir un nombre porque no conozco digamos que los valores de cada jugador, pero luego te encuentras un jugador con muchísimo talento que no necesita tal vez esos valores para jugar o debutar en el fútbol profesional, ¿no? Pero que efectivamente si mejoran esos atributos físicos, pues va a ser mucho mejor en cancha. Que eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que digamos que no es una ciencia exacta, que a pesar de que no es apto aquí, pero tiene una calidad excepcional y pues tiene que jugar o va a llegar simplemente. Entonces la idea es no matar al jugador porque no se llegó, sino ver cómo se le puede ayudar en todo el entorno, el físico, psicológico, técnico, táctico, en todo ese tema. Ok, muy bien, Sebas. Bueno, para ir terminando más o menos con este capítulo de nuestro podcast, me gustaría hacerte unas preguntas, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Bueno, es que hay una frase que dice como que para uno poder tomar decisiones hace 10 años, tiene que volver al yo de hace 10 años. Pues, yo creo que lo que le diría es que vuelva a equivocarse en lo mismo que hizo, porque al final eso es lo que me tiene bueno, ahora en el momento en el que estoy. Mm, ¿Le dirías eso? creo que sí, creo que uno tiene que cometer errores, porque cometí muchísimos y sigo cometiendo muchísimos. Pero al final ese es la forma de mejorar, ¿no? Cometiendo un error y viendo en qué cometí y cómo lo puedo mejorar. Porque Mm. al final yo, como dices tú, me evalúo hace 10 años como entrenador y digo yo, uy, qué esperpento, como entrenador o como preparador físico, ¿no? Qué esperpento, porque es la realidad. Yo no haría ni de cerca hoy, no haría nada de lo que hacía hace 10 años, desde luego que no. Ajá, Entonces, bueno, yo creo que es sí. Bueno, Sebas, el Principito, si tuviera la madurez que tengo ahora, no hubiera cometido tantos errores, pero si no hubieras cometido los errores, no tendrías la madurez. Bueno, correcto, y exactamente. dos cosas más, ya para ir terminando, ya vamos cerrando este capítulo. Cuando vas a competir, cuando vas a un partido, cuando vas en el bus, ahí, con la gente, cuando vas entrando a la cancha, ¿qué escuchas o sea, qué escuchas, qué género musical escuchas o qué canción en especial escuchas para la competencia? No, no tengo nada como estipulado, ¿sabes? Es como lo que tenga de antojo ese día como tal. La verdad no tengo mucho, o sea, como que voy a un partido, tengo que escuchar este género porque voy a un partido, no. Creo que eso es más, no sé, como que los jugadores puede ser más arraigado a ellos Claro, de que haga algo y bueno, voy a jugar el partido, me tengo que poner mi música porque si no, pero yo o sea, nunca lo he hecho así, es como que lo que me suene o lo que quiera en ese momento, básicamente. claro, claro. Lo que sí, hablando, bueno, de música, alegría y eso, es que yo intento en los partidos o en el grupo ser muy apegado al jugador. Claro. Me gusta generar esa confianza, me gusta, no digamos que decir que sean mis amigos,
como tal, pero sí tienen un grado de confianza muy alto con ellos. Eh, y no me da miedo lo que se suele decir como que no, es que te toman el codo, porque también hay que poner sus límites. Pero sí me gusta en esos momentos ser más tranquilo, no estar metiendo tanta la presión. Claro, justamente lo que tú dices en un libro que es cortita al pie, escuchaba que en una de las finales de la Champions, eh, Ancelotti le tiraba un chistecito a Ronaldo, él se reía y terminaba haciendo el penal. Y bueno, Seguramente, una Champions. seguramente. Sí, 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 al final eso es, ¿no? Si en un momento como eso le metes más presión, pues no creo que pueda salir algo positivo. claro. Creo que hay que bajar de hierro. Sí, sí, bueno, Sebas. Y para terminar, a toda nuestra audiencia, libro que le recomendarías a la gente, o artículo, ¿De alguien, fútbol o no, de... X, lo que, o sea, lo que tú desees recomendar, un libro, un video, algo que creas que Bueno, le pueda impactar a alguien. a mí tengo un top 3 ahora mismo de Ujú, libros que recomendaría. Ninguno tiene que ver con fútbol, esa es la realidad, ninguno, ni con deporte. El primero es Siddhartha, de ok, Hermann Hesse, creo que es Siddhartha. Es un libro excepcional, o sea, hay que leer, así, hay que leer. Todo el mundo debería leer ese libro, una cosa espectacular. El segundo uno de Dale Carnegie, no sé cómo se dice el apellido, cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Tiene un nombre muy malo, pero el contenido nada que ver al nombre, o sea, es una cosa de locos ese libro. Y luego un libro que me gustó mucho y creo que desde a partir de esa lectura cambió un poco también mi forma de aproximarme al jugador, de vivir la vida y todo. El monje que vende su Ferrari. muy bien, muy bien, muy bien. De esos tres libros, tengo dos yo, así que muy bien, señor. Bueno, Sebas, Sí, un gusto, parcero, escucharte, que hayas aceptado esta invitación, este espacio, ¿no? Este espacio de hablar un poquito, de vivir esas experiencias, de compartir todas estas vivencias, ¿no? De hablar un poco de lo que nos apasiona, de por ahí esas cosas que uno necesita que vivenciarlas para poder transmitirlas, ¿no? A veces se vuelve muy, muy científico el conocimiento y se escapan todas estas y cada una de estas vivencias, ¿no? sí, yo Eh, en realidad, yo algo que siempre, antes de terminar, algo que siempre me gusta aplicar es como que a mí me gusta hacer las cosas fáciles, ¿no? Y eso es lo que dices, el conocimiento se vuelve muy científico y cuando se vuelve tan científico se aleja de la realidad de las personas y como que no se puede aplicar porque se vuelve muy científico. Yo intento ir siempre a lo más simplista, aplicar lo más fácil, lo básico, parece que es como lo mejor, no complicar tanto las cosas. Eso es algo que siempre lo hemos hablado tú y yo. Yo siempre he dicho, no, pues actualmente en el fútbol se dice sonado de la etapa yo no sé qué, y al final estamos hablando de el área cerca a portería rival, yo qué sé, o el área cerca a la línea de medio, pero todo lo queremos hipercomplicar. Entonces, bueno, yo no soy de ese lado, me gusta más ser simplista, cortita y al pie, como dice Carlos Lago, sí, y se acabó. bueno, mi hermano, eh, se nos acabó el tiempo. Espero volverte a ver en otro capítulo. Te envío un abrazo gigante. Espero que todo siga marchando muy bien, que la vida te traiga muchas bendiciones. Y bueno, Dios lo bendiga y estaremos hablando. El fútbol siempre lo pone a uno en el lugar donde merece estar. Correcto, que así sea. Muchísimas gracias, Nico, papá. Chao, Un parcero, cuídese. abrazo. Abrazo, chao. Chao.